Hola, buenas noches. Feliz 2 de febrero para todos los joycianos del mundo. Hoy se cumplen 139 años del nacimiento de James Joyce. Gran momento para la literatura universal. Bueno, a ver si viene alguien. Buenas noches. Buenas noches. Yo estoy muy contenta porque es el cumpleaños de Joyce. Hola Daniel. Hola Arturo. Yo estoy muy contenta, como si cumpliera años alguien muy querido, muy cercano. Bueno, es un poco el sentimiento loco que nos atraviesa a los joycianos en el mundo, ¿no? La alegría que nos produce que Joyce haya existido y que haya escrito lo que escribió, pero también que haya hecho lo que escribió, porque su escritura es más que una escritura, es un acto. Hola Gabo, bienvenido. Su escritura es un acto, es un acto artístico, político, humano, de tal magnitud que yo creo que no alcanzamos a darnos cuenta todavía de la potencia de la obra de Joyce, más allá de que uno la lea, de que la estudie, de que le guste más o menos. La potencia de esa obra, lo que la enunciación de esa obra nos regaló a los seres hablantes es descomunal. Y bueno, para festejar su cumpleaños, el año que viene, les cuento, es una simple cuestión de cálculo, se cumplen 100 años de la aparición de Ulises y por lo tanto 140 del nacimiento de Joyce. Así que es un año muy especial el próximo. Y bueno, y les decía que para festejar su cumpleaños elegí una manera diferente de aproximarnos a él, no por sus obras, no por su literatura, sino por aquellos artífices, me atrevería a decir, que colaboraron a lo largo de la vida de Joyce para que él pudiera hacer lo que hizo. Me estoy refiriendo puntualmente a Nora, a su mujer, y a Stanislas, su hermano. De Nora, digamos, podemos saber que era una mujer iletrada que él conoció por la calle en Dublín, que quedó profundamente prendado de ella, que Nora falta a la primera cita que habían acordado, que era prácticamente iletrada, no sé si lo dije hoy, era iletrada prácticamente, Nora, o sea, no era una mujer culta, ni educada, ni refinada, ni nada por el estilo, y que sin embargo fue la piedra sobre la que Joyce construyó y diseñó su universo literario, de lenguaje y creativo. Stanislas, su hermano, uno de sus hermanos menores, también escritor, también profesor. Me olvidé de silenciar el teléfono. Bueno, pueden aparecer algunos ruidos mientras tanto que hablamos. Su hermano fue fundamental en el sostén moral y económico de la vida de James, y por supuesto tuvieron una relación convulsionada, así como profundamente afectuosa
también cargada de sentimientos negativos o no tan positivos. Y bueno, y son las dos aproximaciones que elegí hoy para hablarles de James Joyce. Así que voy a empezar a leerles Cartas de amor a Nora Barnacle. Por supuesto las tuve que elegir porque algunas son un poquito subidas de tono, un poquito obscenas, y no me sentía cómoda leyendo eso. Lo puede leer cada uno en su casa. Así que bueno, les voy a leer de este libro. No, perdón, primero voy a empezar con el de Stanislas, porque en tiempo, en cronología, es primero este. En español lo tradujeron como Mi hermano James Joyce, un título aburridísimo que lo vacía de cantidad de connotaciones, porque en inglés el título es My Brother's Keeper, o sea, el guardián de mi hermano, que resuena con la historia de Caín y Abel, ¿no? Cuando Caín vuelve de asesinar a su hermano, el padre les pregunta ¿dónde está Abel? Y Caín contesta, ¿qué acaso soy el guardián de mi hermano? O sea que bueno, hay toda una connotación que este título pulcro, aburrido y un poco vacío que eligieron en español pierde. Pero bueno, la repusimos nosotros, la connotación. Entonces voy a empezar a leerles este libro, que es imperdible, que se los recomiendo mucho. Tiene un prefacio de T.S. Eliot, poca cosa, ¿no? Un prefacio de T.S. Eliot que fue fundamental en la publicación del Finnegan's Wake. Fue amigo de Joyce, los presentó Ezra Pound, y por ahí leí que probablemente fue uno de sus amigos más leales, porque fue el único que siguió como sintiéndose joyciano cuando llegó al Finnegan's Wake. La mayoría de sus seguidores se remitían a Ulises y el Finnegan's Wake los alejó, pero eso no pasó con T.S. Eliot. Entonces les voy a leer algunas cositas que dice T.S. Eliot en este prólogo, que después está, también tiene una introducción de Richard Ellman. Hola Roma, bienvenida. Richard Ellman está considerado el mejor biógrafo de Joyce. Así que bueno, les voy a leer unas cositas de lo que dicen estas dos grandes personalidades de la literatura. Dice T.S. Eliot, ¿no? Nuestro interés alcanza, por lo tanto, inevitable y justificadamente a la familia de Joyce, a sus amigos y a cada detalle de su vida en Dublín y de la topografía de la ciudad, la Dublín de su infancia, adolescencia y juventud. Lo que el hermano de Joyce, Stanislas, ha logrado es relacionarlos con el ambiente familiar en el que crecieron los dos muchachos, con pormenores que nadie como él podría habernos dado. Lamentamos que haya muerto dejando inconcluso el libro. Jamás tendremos de ninguna otra fuente el relato que Stanislaus hubiera hecho de sus años de madurez en Trieste. Pero nos sentimos afortunados de que un hombre que observaba y estudiaba a su hermano asidua, admirativa y celosamente, como nadie nunca lo había hecho, nos legara una información tan completa sobre su infancia y su juventud en Dublín. Respecto al título, lo que se comenta es que en realidad Stan fue más claramente el guardián de su hermano después de los años 20, ¿no? Y el libro llega hasta esa fecha. Pero bueno, de todas maneras es muy valioso. Sigue T.S. Eliot. Sin embargo, sería un error considerar este libro exclusivamente como una pieza única de documentación sobre la primera parte de la vida de uno de los grandes escritores del siglo. Mi hermano James Joyce, My Brother's Keeper, es también una exposición notable de las relaciones entre un hombre famoso y su hermano,
cuya existencia el mundo ignoraba. Stanislas mismo en este libro nos interesa tanto como James. Los hermanos son muy parecidos y sin embargo muy diferentes. James es un devoto de su padre y reverencia su memoria. La actitud de Stanislaus es muy distinta y lo comprobamos cuando nos refiere la escena terrible en el lecho de muerte de la madre. Donde James, en asuntos políticos o religiosos, era indiferente o simplemente irónico, Stanislaus manifiesta una violencia a veces aterradora. Después vamos a ir sobre esa escena, relatada por Stan, ¿no? Bueno, dice Richard Ellman, se me cayó el señalador, dice Richard Ellman en la introducción de este libro, el primer dato que nos salta a la cara, una paradoja tremenda, una burla de la historia y de la relación entre estos dos hermanos, es que Stan muere 14 años después que Jim, dicen que su muerte lo afectó profundamente, muere el 16 de junio, que es el día en el que transcurre la acción de Ulises. ¿Qué tal? Bueno, un pequeño detalle. Esto es lo primero que nos cuenta Richard Ellman. Después dice: aun cuando el título My Brother's Keeper es solo ligeramente aplicable a los años descritos en este libro, sería erróneo cambiarlo, por lo que les contaba, ¿no? Que era más referido a la segunda parte de la vida de James. El libro presenta un cuadro de la carrera de James Joyce y de la vida familiar hasta sus 22 años, con vistazos ocasionales a lo que vendría. El período en el que el profesor Joyce fue en realidad el guardián de su hermano comienza un poco más tarde. Si hubiera vivido para terminar su libro, habría relatado cómo en Trieste, entre los años 1905 y 1915, salvó a su hermano de amigos dudosos, de disipaciones y de un peligro mayor, la inercia. Stanislaus protestó airadamente, así lo hizo en ensayos dispersos, porque James nunca admitió que hubiera sido salvado ni que necesitara salvación. Sin embargo, parecería no haber razones para negar que James pasó esos 10 años en enredos y que Stanislaus los dedicó a sacarlo de ellos. Enredos que también eran económicos, ¿no? Monetarios. Un poco como la relación de Vincent con Theo, ¿no? De Vincent Van Gogh con su hermano. Entonces, cita a Stan y dice: en septiembre de 1903, mi vida fue modelada en el ejemplo de Jim, pero cuando mi reticente tío John o Gogarty me acusan de imitarlos, puedo destruir con fundamento la acusación. No es mera imitación, como ellos quieren significar. Creo que soy demasiado inteligente y mi mente demasiado adulta para ello. Es más una valoración de lo que en verdad admiro en James y deseo para mí en una medida mayor. Pero es terrible tener un hermano más inteligente. No me otorgan casi crédito en materia de originalidad. Sigo a Jim en la mayoría de las opiniones, pero no en todas. Creo incluso que Jim toma algunas de mí. En ciertas cosas, sin embargo, nunca lo sigo. En beber, por ejemplo, en frecuentar prostitutas, en hablar mucho, en ser franco sin reservas con los demás, en escribir versos, prosa o ficción, en los modales, en la ambición y no siempre en las amistades. Percibo que me consideran absolutamente vulgar y carente de interés. No intentan disimularlo, y aun cuando comparto plenamente esta opinión, no me agrada. Es una cuestión que ninguno de los dos puede resolver. Este autorretrato, dice Ellman, es indebidamente severo. Algo más tarde, su hermano elogió sus críticas considerándolas brillantes. Sin embargo, esos elogios lo llenaron de dudas. El diario tiene también un retrato del hermano, escrito por esa misma época, y aunque el tono es un tanto áspero, Stan está evidentemente bajo el hechizo de James. Dice Stan: Jim es un genio. Cuando digo genio, expreso exactamente un poquito más de lo que creo.
Sin embargo, recordando su juventud y nuestra intimidad, lo afirmo. A los hombres de ciencia que han medido la distancia de las estrellas invisibles y también a los que han observado movimientos apenas perceptibles aún con la ayuda de aparatos mecánicos, se los considera igualmente excepcionales. Jim quizá es un genio con una mente minuciosamente analítica. Tiene por sobre todo un orgulloso egoísmo lleno de voluntad y rencor, fuera de lo cual, de vez en cuando, escribe un poema o una epifanía, o bien cae en la mezquindad del deseo y el capricho, que fue en un principio rigor protestante, quizá fruto de la desesperación, pero que ahora tiene fuertes raíces, o desarrollo, en su naturaleza, un verdadero Yggdrasil. Yggdrasil es un mito escandinavo referido a un gran fresno que simbolizaba el universo. Sigue Stan. Tiene un coraje moral tan extraordinario que creí que llegaría a ser algún día el Rousseau de Irlanda. A Rousseau, sin duda, se lo podría acusar de alimentar la secreta esperanza de vencer el enojo de sus lectores disconformes, confesándose con ellos, pero de Jim no se puede sospechar tal cosa. Su gran pasión es un feroz desprecio por lo que llama el populacho, un odio cerval insaciable. Tiene porte y aspecto distinguidos y muchas cualidades, una voz musical de tenor, especialmente cuando habla, un gran talento musical no desarrollado y una ingeniosa conversación. Tiene el penoso hábito de decir tranquilamente a sus íntimos las cosas más hirientes sobre sí mismo y sobre los demás, y de elegir los momentos más inadecuados. Resultan tan molestas por ser tan ciertas. Cosas tales que incluso conociéndolo muy bien, logra ofendernos a mí y a Gogarty con sus rimas obscenas. Sus modales, sin embargo, son generalmente muy cuidadosos y corteses con los extraños, y aunque le disgusta ser brusco, creo que es de naturaleza poco amable. Sentado frente a la chimenea, tomadas las rodillas con las manos, la cabeza un poco echada hacia atrás, los cabellos bien peinados, la frente despejada, la cara alargada, rojiza como la de un indio por el reflejo del fuego, tiene una expresión de crueldad en la mirada. Por momentos es amable, ya que sabe serlo y su gentileza no sorprende. Siempre es sencillo y franco con los que lo son con él. Pero creo que pocas personas lo querrán, no obstante sus cualidades y su genio, y quien intercambia favores con él está expuesto a llevar la peor parte. Bien. En relación a la relación, digamos, que tenían estos dos hermanos, Richard Ellman destaca que el único hijo que tuvo Stan llevó el nombre de James, en honor a su hermano, obviamente, ¿no? De la muerte de Stan dirá Ellman que murió el 16 de junio del 55, día increíble también en la Argentina, ¿no? Día de las flores, el Bloomsday, el día en que su hermano se había hecho famoso. Stan estaba acostumbrado a celebrar el aniversario con una reunión. El azar colaboró para unir a los hermanos en la muerte como lo habían estado en vida. Bien, hasta ahí lo que dice Ellman. Entonces ahora vamos a cosas que dice Stan sobre su hermano y sobre su producción. Dice: en Retrato del artista, Dédalus habla de la desventaja que significa para los escritores irlandeses el uso de la lengua inglesa. Las insignificantes diferencias del sentido que algunas palabras inglesas pueden tener para los ingleses hacían vacilar solamente a irlandeses como Yeats o como mi hermano, cuya sensibilidad para las palabras era excesiva. A mí me parece que la desventaja para los irlandeses es de naturaleza totalmente diferente. Irlanda, un país en el que todas las generaciones han participado de revoluciones, hablando con precisión, no tiene una tradición nacional. Acuérdense de Borges, ¿no? No tiene una tradición nacional. Nada es estable en el país ni en la mente del pueblo.
Cuando el artista irlandés comienza a crear, tiene que extraer del caos por sí mismo y para sí mismo su mundo moral. Aunque esto ha sido una enorme desventaja para una cantidad de escritores de talento mediocre, resultó favorable a los hombres de genio original tales como Shaw, Yeats y mi hermano. Cualquier similitud con la Argentina es pura casualidad, ¿eh? Mi hermano tuvo además la ventaja adicional de ser desgraciado en un país desgraciado. La infelicidad fue como un vicio que lo forzaba a valerse de la experiencia directa o a refugiarse en los sueños. Dice Stan, el 13 de octubre de 1902, mi hermano se recibió con honras de bachiller en lenguas modernas, inglés, francés e italiano, en la Universidad Real de Irlanda, y por deseo de mi padre se fotografió con la túnica y el birrete. No salió bien en la fotografía, tiene la mirada perdida a lo lejos porque está posando y no sabía hacerlo. Si el Dédalus de Ulises intenta hacer un autorretrato, lo es en un sentido muy desfavorable, porque por temperamento era muy diferente a ese personaje que gime bajo el peso del remordimiento. Tenía un gran sentido del humor y la risa pronta, sin compromisos con su fe en la vida terrenal y en todo lo que se relacionara con su integridad artística. Era, por lo demás, de temperamento apacible y no tenía reservas con sus amigos. No sentía ansiedad, como Yeats, por dar una opinión inteligente a cada momento. Inspiraba confianza, como quien, consciente de sus fuerzas en ascenso, siente la alegría de la audacia y de la decisión. Qué hermoso, ¿no? Lo que dice el hermano de Joyce. Bueno, de este increíble libro voy a leerles una parte del relato que tiene que ver con el momento en que la madre de Joyce y de Stan, de Jim y de Stan, muere. Este episodio está en Retrato del artista adolescente y reelaborado en los primeros capítulos de Ulises. Y ahora lo tenemos narrado por Stan. Dice, la noche del Viernes Santo de 1903, mi hermano regresó hambriento y cansado al Hotel Cornell y encontró un telegrama que habían dejado debajo de la puerta. Decía, se muere mamá, regresa, papá. No tenía un centavo y el dinero para el pasaje no estaba incluido en la orden de regreso. Entre sus amigos de París no encontraba quien pudiera o quisiera prestarle las pocas libras que necesitaba para el pasaje. Al no saber qué hacer, decidió pedirle a un alumno, un tal Dawes, vendedor de champán, un hombre de edad madura, de naturaleza franca y que tenía en común con mi hermano el interés por el socialismo. Fue a verlo esa misma noche. Como el departamento de Dawes estaba a cierta distancia del Hotel Cornell, mi hermano tuvo que hacer la larga caminata a pie, ansioso, por las desiertas calles de París. Con gran dificultad logró despertar al conserje del gran edificio. Subió las escaleras oscuras como boca de lobo y llamó a la puerta del departamento de Dawes. Él mismo le abrió la puerta. No obstante la desusada hora de la visita, el francés fue cortés y generoso y sin vacilar le prestó a mi hermano el dinero que le pidió. Dinero que por supuesto después le fue devuelto, ¿no? Ella, la madre, se le había aparecido en sueños, confundida con la imagen de la Virgen María. Un textual, ¿no? Aparece de noche, sin ser llamada, cuando la ciudad está dormida. Es invisible, es inaudible. Viene del antiguo lugar a visitar al más pequeño de sus hijos, madre venerada, como si él nunca hubiera sido un extraño para ella. Conoce profundamente el corazón, por lo tanto es amable, comprensiva y dice que puede cambiar y que tiene una influencia imaginativa en el alma de sus hijos. ¿Quién te compadece cuando estás triste entre los extraños? Años y años te amé cuando dormías en mi vientre. Una frase que luego está reescrita en Ulises, ¿no?
Bien. Sigue Stan. Mi madre no murió cuando llegó mi hermano. Se recobró en parte y el médico hasta le permitió levantarse unas horas por día y luego volver al reposo. A fin de comprobar si el diagnóstico y el tratamiento eran correctos, mi padre llamó a un especialista en consulta, el profesor Little de Trinity, que tenía considerable reputación. El médico confirmó el diagnóstico y aprobó el tratamiento, pero mi madre no se mejoró. Estuvo postrada varios meses y luego comenzó a delirar. El médico que la atendía era un hombre bajo, enjuto, pero de porte elegante. Mi madre lo llamaba Sir Peter Chisel, que también está en Ulises esta referencia, ¿no? Y se molestaba si mi tía Josephine Murray, que la cuidó en su larga enfermedad, no se daba cuenta enseguida de a quién se refería. Mi padre se mantuvo sobrio las primeras semanas, pero como la enfermedad avanzaba, aflojó y hubo que vigilarlo. Cerca del fin, una noche mi padre llegó retorcido, como decía tía Josephine, después de haber regado copiosamente su pena en compañía de varios amigos, y entró en la habitación de mi madre. Allí estábamos mi tía, mi hermano y yo. Mi padre hizo una pregunta trivial, pero era evidente que estaba de un humor detestable y ansioso por decir algo. Dio unos pasos por la habitación murmurando y luego, deteniéndose al pie de la cama, dijo abruptamente: «Estoy terminado, no puedo hacer nada más. Si no te mejoras, muérete mejor, muérete y maldita seas». Olvidando todo, grité: «¡Cerdo!» y me lancé en dirección a él. Pero para mi horror, vi que mi madre estaba luchando por levantarse. Corrí hacia ella, mientras Jim sacaba a mi padre de la habitación. «No debes hacerlo», dijo mi madre jadeando. «Debes prometerme que nunca lo harás, porque cuando está así no sabe lo que dice». Sin embargo, unos días después me dijo algo que me alegra tener presente todavía. Mi madre murió el 13 de agosto de 1903, a la temprana edad de 44 años. Su gastado cuerpo se había marchitado entre su marido y su familia y finalmente sucumbió a la muerte, a pesar de la lucha por preservarlo de los estragos que le provocaban las borracheras de mi padre. Entre los que rodeaban su lecho de muerte, al lado de su marido, estaban los miembros mayores de su numerosa familia y su cuñada, que la había cuidado incansable y generosamente durante largos meses. Estaba también un hermano mayor de mi madre, a quien mi padre odiaba tanto que solo toleraba su presencia en sucesos de esta naturaleza. John Murray era un ateo reformado y gran bebedor, qué generación cansada, y su conversión, aunque expuesta a recaídas, le había ganado el favor de su tío, Canon Murray, y un cargo en la dirección del Freeman's Journal, el principal periódico católico de Irlanda. Cuando mi madre perdió el conocimiento y se hizo evidente que habían llegado sus últimos momentos, tío John se hincó de rodillas, al igual que todos los demás, y comenzaron a rezar en voz alta. Luego, al advertir que ni mi hermano ni yo rezábamos, nos hizo un gesto violento de enojo para que nos arrodilláramos. Ninguno de los dos le prestó atención, pero la escena abrazó el alma de mi hermano. La mía no. El consuelo o el remordimiento de la religión estaban completamente eliminados de mi sistema mental. Por lo tanto, la negativa a rezar no perturbó en ese momento ni más tarde mis sentimientos de pérdida y de dolor. En ese momento no pensaba en nada, solo me daba cuenta de que sucedía algo brutal, inevitable, decisivo y tremendamente injusto. Más tarde, convencido de que solo teníamos una vida y de que toda cháchara sobre otra es una mentira clerical, comprendí que mi madre, que había sido feliz en la iniciación de la vida, fue inmensamente desgraciada en sus últimos 15 años por circunstancias que estuvieron muy lejos de ser inevitables. Debió haberse rebelado. Así pensaba con insistencia y veía claramente contra quién, aquí y allí, y contra qué debió ella rebelarse. Pero, en el detestable país y la detestable época en que le tocó vivir, hubiera sido necesario un carácter muy fuerte que ella no tenía.
Bueno, hasta aquí las cuestiones que les quería leer del libro Mi hermano James Joyce, My Brother's Keeper, que ojalá se lo compren y lo lean porque es genial. Y ahora sí pasamos a las cartas de amor a Nora Barnacle, que empiezan en 1904, ¿no? El 15 de junio de 1904 es la primera carta, y el 16 se produce finalmente el ansiado encuentro entre él y Nora. Entonces dice el autor del prólogo, Luis Tonis, una cantidad de cosas interesantes que me gustaría leerles. De todas las referencias que yo encontré y destaqué, muchas de las veces que hablé de Joyce, que fueron varias, me faltaba Dante. Y en este prólogo el autor lo señala, ¿no? Entonces dice que en su libro Beyond Culture, Lionel Trilling sostiene que William Yeats, Ezra Pound y James Joyce son los continuadores de una tradición que venera a la mujer. Su lejano antecedente despunta en las regiones de Provenza, en las instituciones del amor cortés, cuyo código describió Baltasar Castiglione en El Cortesano. Dante, podría decirse, no pasa del latín al italiano, en cierto modo lo inventa para hacerse entender por su amada. En su obra mayor, La Divina Comedia, excede el código cortés en tanto Beatriz es una cifra, el 9, y debe morir para que él se abra a otra visión. Ella y su lengua son objeto de una misma pasión en la comedia. Bueno, en una de las veces que hablé de Joyce, de Ulises, en la conversación que tuvimos en el módulo de literatura del departamento de Enlaces, yo comenté que Molly es el 8. O sea que encontramos ahí también la mujer encarnada en una cifra, ¿no? En los modernos, dice, no se tratará de cortejar a la mujer mediante alabanzas retóricas, sino de atravesar un cuerpo en tanto lugar de generación, que para ellos sostenta en su misma materia un imposible que Mallarmé llamará definitivamente le mystère entre la música y las letras. Neoplatónicos, los poetas corteses colocaban a la mujer en el lugar de lo imposible. Los códigos, desde la cortesía a la retórica, estipulaban las reglas donde el amor debía proferirse a media voz. Para los modernos, lo imposible se desplaza, escuchen esto, ¿no? Se inscribe en el orden de la sexualidad misma. De ahí la continua deriva, los muchísimos discursos y las innumerables flexiones entre el cuerpo y el lenguaje. En las cartas a su mujer, corpus que se debe a su mejor biógrafo Richard Ellman, fechadas en distintos tiempos, en su mayor parte de 1904 a 1909, las hay también del 11 y del 20, en Dublín, Trieste, Londres, lugares de la errancia de Joyce, oímos entre idas y vueltas la voz de un escritor que no fue precisamente un cortesano, en la acepción moderna del término, una de esas excepciones que pasan una vez por siglo como un meteoro. Oímos, la voz de un escritor dirigirse a la casi iletrada irlandesa de Galway que apenas sí lo leyó literariamente. En todos los casos, se trata de convocar, exhortar, suscitar algo en ese cuerpo que lo fascina desde su lejanía. Escribirlas es un acto siempre recomenzado, el mismo Joyce lo explica en este texto. Hay algo obsceno y lascivo en el propio aspecto de las cartas. Su sonido es también como el propio acto, breve, brutal, irresistible y diabólico. Fin de la cita, ¿no? La analogía entre carta y acto sexual es en él un modo de rodear cierto imposible, y cada vez que cae en la tentación de suprimir, toda distancia llega a la desesperación. Impresionante, ¿no? Parece escrito por un lacaniano. Bueno,
En las cartas, Nora ocupa un lugar de escucha. Su palabra más insignificante tendrá una enorme importancia para él, como lo afirma en una carta sobre las mismas cartas. Sus cartas son preparativos para una fuga de Irlanda. Nora acepta partir sin previo casamiento. Tendrá su primer hijo con él sin que todavía se hayan unido legalmente. Recién, en 1931, se legaliza el matrimonio. Es decir, 10 años antes de que Joyce muriera, se casan. Muy jugada Nora, ¿no? Muy jugada. A Joyce no le gustaba mucho su Irlanda contemporánea. Se había quebrado el hilo de una tradición que fue de santos y sabios. Eso dicen, ¿no? Los irlandeses, que es cuna de santos y sabios. En las cartas a Nora, Dublín aparece como la ciudad del fracaso, del rencor y la desdicha, algo que está también profundamente plasmado en dublineses, ¿no? Lo irlandés se convierte en sinónimo de traición. Detestará el nacionalismo trasnochado y los motivos no serán políticos. Es sabido de su simpatía por la causa de Parnell, un gran líder que tuvo Irlanda, en su juventud, bajo la influencia paterna. Mucho de eso se lee en la conferencia dada por él en Trieste. Ahí demuestra a las claras que los irlandeses se encargarán de hacer lo que no pudieron los ingleses: devorar a su líder. Esto es algo muy tremendo que lo marca mucho a Joyce, que es que Parnell, que era el líder independentista más importante que tenía Irlanda en contra del dominio de Inglaterra, cae en descrédito. La Iglesia lo abandona, lo condena, lo demoniza, porque tenía una relación amorosa, estable, pero con una mujer que aún estaba casada. Esta historia privada, digamos de su vida privada, hace que Parnell sea condenado, sumido en la desgracia, en el olvido, y muere prontamente, producto de un estado de tristeza y melancolía, ¿no? A pesar de que se había, creo, si no recuerdo mal, logra casarse con esta mujer, creo que se llamaba Katy, bueno, pero no fue suficiente. Entonces, esto de que los propios irlandeses logran con su líder lo que no consiguieron los ingleses, devorárselo, es lo que en Ulises aparece en una frase de Stephen, como que Irlanda es la cerda vieja que devora a su leche higada. Una manera muy cruel de hablar de su país, pero seguramente tenía sus fundamentos para decir semejante cosa. Bien, las cartas. 15 de junio de 1904. Estamos en el día previo, cuando Nora falta la cita. 60 de Shelbourne Road. Debo estar ciego. Durante largo rato estuve mirando una cabeza de cabello castaño rojizo y después decidí que no era la suya. Volví a casa muy abatido. Me gustaría concertar una cita, pero quizás no sea conveniente para usted. Espero que sea tan amable de fijarla usted misma, si es que no me ha olvidado. La primera carta de la cita que no pudo ser entre James, perdón, pero prendí el aire acondicionado porque me muero de calor, entre James y Nora. Se encontrarán al día siguiente, el 16 de junio. 29 de agosto de 1904. Querida Nora, acabo de terminar mi almuerzo. No tenía apetito. Cuando estaba por la mitad me di cuenta de que estaba comiendo con los dedos. Me sentí mal, como la otra noche. Estoy muy angustiado. Perdona esta pluma horrible y este papel tan feo. Anoche debo haberte apenado por lo que dije, pero seguramente será bueno que conozcas cómo pienso sobre gran parte de las cosas. Mi razón rechaza la totalidad del actual orden social, así como el cristianismo hogar,
las virtudes reconocidas, clases en la vida y doctrinas religiosas. ¿Cómo podría atraerme la idea del hogar? Mi hogar fue simplemente uno de clase media arruinado por los hábitos derrochadores que he heredado. A mi madre la mataron lentamente, pienso, los malos tratos que le daba mi padre, los años de sufrimiento y la cínica franqueza de mi proceder. Cuando miré su cara en el ataúd, una cara gris y consumida por el cáncer, comprendí que estaba viendo la cara de una víctima y maldije el sistema que la había hecho su víctima. En la familia éramos 17. Mis hermanos y hermanas no son nada para mí. Solo un hermano es capaz de comprenderme. Nora, después te leo y te respondo, dale. Hace 6 años dejé con un odio ferviente la Iglesia Católica. Me fue imposible permanecer en ella, contrariando los impulsos de mi naturaleza. Cuando era estudiante hice contra ella una guerra secreta y decliné aceptar las posiciones que se me ofrecían. De hecho, a James lo tientan para que se haga sacerdote. Al hacerlo me convertí en un mendigo, pero conservé mi orgullo. Ahora mantengo a través de una guerra abierta lo que escribo, digo y hago. No puedo ingresar en el orden social si no es como vagabundo. Empecé a estudiar medicina 3 veces, una vez leyes, una vez música. Hace una semana me estaba preparando para salir como actor ambulante. No pude poner mucho ánimo en el plan porque tú tironeabas en sentido contrario. Las dificultades actuales de mi vida son increíbles, pero las desprecio. Anoche, cuando te fuiste, deambulé hacia Grafton Street, donde permanecí fumando largo tiempo apoyado en un farol. La calle estaba llena de una animación en la que vertí un torrente de mi juventud. Mientras permanecía allí, recordé unas frases que escribí hace algunos años cuando vivía en París. Las frases son: pasan de a 2 y de a 3 entre la animación del boulevard, paseando como gente desocupada en un lugar iluminado para ellas. Están en la pastelería charlando, comiendo dulces o sentadas silenciosamente en una mesa de una terraza. O descendiendo de carruajes con un revuelo de vestidos suave como la voz del adúltero. Pasan con una brisa de perfumes. Bajo los perfumes sus cuerpos tienen un cálido olor húmedo. Mientras me estaba repitiendo esto, me di cuenta de que la vida aún me esperaba si es que decidía entrar en ella. Quizás no podría embriagarme como lo había hecho alguna vez, pero aún estaba allí, y ahora que soy más juicioso y me controlo más, era inofensiva. No haría preguntas, no esperaría nada de mí, excepto unos momentos de mi vida, dejando libre el resto, y me prometería el placer a cambio. Pensé en todo esto y lo rechacé sin remordimiento. Era inútil para mí. No podría darme lo que yo esperaba. Creo que has malinterpretado algunos pasajes de una carta que te escribí y he observado cierta reserva en tu actitud, como si el recuerdo de aquella noche te turbara. Sin embargo, yo lo considero como una especie de sacramento, y su recuerdo me llena de una asombrosa alegría. Quizás no comprendas enseguida por qué motivo te respeto tanto por ello, pues no conoces aún mucho sobre mi manera de pensar. Pero al mismo tiempo, fue un sacramento que me dejó un gusto final de pena y abatimiento, pena porque vi en ti una extraordinaria y melancólica ternura que había tomado este sacramento como un compromiso, y abatimiento porque comprendí que a tus ojos yo era inferior a una convención de nuestra sociedad actual. Anoche te hablé sarcásticamente, pero hablaba del mundo, no de ti. Soy enemigo de la bajeza y esclavitud de la gente, no de ti. ¿No puedes advertir la sencillez que hay detrás de todos mis disfraces? Todos llevamos una máscara. Cierta gente que sabe que estamos muy unidos suele increparme. Los escucho con calma, desdeñando responderles, pero su última palabra agobia mi corazón como a un pájaro la tormenta. No es agradable para mí tener que ir ahora a la cama recordando la última mirada de tus ojos, una mirada de cansada indiferencia y la tortura de tu voz la otra noche. Creo que ningún ser humano ha estado nunca tan cerca de mi alma como tú lo estás,
y sin embargo aún puedes interpretar mis palabras con lastimosa descortesía. La cita, ¿no? Sé de lo que está hablando ahora, dices. Cuando era más joven tuve un amigo a quien me di por completo, en cierto sentido más de lo que me entrego a ti y en otro sentido menos. Era irlandés, es decir, me traicionó. No he dicho ni una palabra de lo que quería decir, pero escribir con esta maldita pluma es un trabajo duro. No sé qué pensarás de esta carta. Por favor, escríbeme, Nora, querida. ¿Lo harás? Te respeto mucho, créeme, pero quiero algo más que tus caricias. Me has dejado de nuevo con una duda angustiosa. Esto le escribía el hombre que se había propuesto transformar la literatura a la mujer que amaba, ¿no? 7 de agosto de 1909. Es la última carta que voy a leer. 44 Fontenoy Street. Son las 6:30 de la mañana y hace frío mientras escribo. Apenas he dormido en toda la noche. ¿Es Giorgio hijo mío? Ya había nacido Giorgio en 1905. La primera noche que dormí contigo en Zúrich fue el 11 de octubre y él nació el 27 de julio. Esto hace 9 meses y 17 días. Recuerdo que aquella noche hubo muy poca sangre. ¿Te habías acostado con alguien antes de hacerlo conmigo? Me habías contado que un cierto Halloran, un buen católico, claro, cumpliendo siempre sus deberes de Semana Santa, quería tenerte cuando estabas en el hotel usando lo que llaman un condón. ¿Llegó a hacerlo? ¿O le permitiste solo que te acariciara y te tocara con sus manos? Dime, cuando estabas con el otro, un amigo mío, en aquel prado cerca del Dodder, las noches en que yo no estaba ahí, ¿estabas tendida cuando lo besabas? ¿Le pusiste tu mano como hiciste conmigo en la oscuridad y le dijiste como a mí, ¿qué es esto, cariño? Un día caminé arriba y abajo por las calles de Dublín sin oír otra cosa que estas palabras, repitiéndolas una y otra vez y permaneciendo quieto para escuchar mejor la voz de mi amor. ¿Qué pasará ahora con mi amor? ¿Cómo voy a ahuyentar el rostro que aparecerá ahora entre nuestros labios? Noche por medio en las mismas calles. He sido un loco, siempre creí que solo te dabas a mí y estabas dividiendo tu cuerpo entre el mío y el de otro. Aquí en Dublín circula el rumor de que yo he recogido las obras de otro. Quizás se ríen cuando me ven pasar con mi hijo por las calles. Oh, Nora, Nora, Nora. Ahora estoy hablando a la muchacha que amé, que tenía el pelo castaño rojizo y que se acercó tranquilamente a mí, me tomó entre sus manos y me hizo un hombre. Marcharé a Trieste tan pronto como Stani me mande el dinero, y luego veremos qué es lo mejor que podemos hacer. Oh, Nora, ¿hay alguna esperanza para mi felicidad? ¿Quedará mi vida destrozada? Aquí dicen que me estoy consumiendo. Si pudiera olvidar mis libros y mis hijos, olvidar que la muchacha que amé me era infiel y recordarla solo como la vi con los ojos de mi amor juvenil, me iría contento de la vida. Qué viejo y miserable soy. Bueno, corrí el año 1909. James y Nora estuvieron juntos toda la vida. Como les contaba, se casaron en el 31 recién y en el 41 murió James y ella fue el amor de su vida y no habría por qué suponer que él no fue el de ella. Una historia de amor, por supuesto, llena de ribetes, con exilios, con periplos por distintos países, por distintas ciudades, con una vida muy errática, con muchas privaciones, pero una historia que trascendió, que seguramente llega a nuestros días y llegará mucho más allá también, y que no deja de ser increíble, ¿no? Como un tipo con la cabeza, con la creatividad y con la fortaleza mental de Joyce,
se prenda por una mujer que era iletrada y que limpiaba en un hotel. Bueno, esa fue la manera que yo elegí de acercarnos hoy a James Joyce, a través de las dos personas que probablemente fueron más cercanas en su vida, Nora, por supuesto, y su hermano Stan. Los dos libros son increíbles, las cartas de amor a Nora. Ya les dije que algunas son muy subidas de tono, pero son muy interesantes de leer. Y el libro que escribió el hermano es un homenaje, es una apología, es un ajusticiamiento a la vez del hermano. Y es la plasmación de un dolor que no pudo, se ve, superar nunca Stan, que fue que James fue el hijo favorito del padre, por quien el padre hacía hasta lo indecible, pagarle una educación carísima, la mejor a la que se podía acceder en Dublín, y cuando no pudo seguir pagándosela, conseguirle una beca en otra escuela, bajo el ala protectora de quien había sido rector en la escuela anterior. Quiero decir, el padre le había puesto todas las fichas a Jim y parece que no tanto a Stan. Stan tenía obviamente todos sus logros, se transformó en un gran profesor, reconocido, respetado, pero inevitablemente siempre a la sombra de su hermano. Bueno, espero que les haya gustado este homenaje a James Joyce, que fue una presencia fundamental en el año que pasó, en mi año, fue muy fundamental. Yo les decía al principio del legado que Joyce deja a la humanidad, que creo que es equiparable al de Freud, y que es probablemente gracias a haber leído a Freud, porque lo leyó, pero yo estoy segura que además leyó el chiste y su relación con el inconsciente y psicopatología de la vida cotidiana y la interpretación de los sueños. O sea que gracias al psicoanálisis y a Freud, Joyce nos deja un testimonio escrito, palpable, hecho carne, del goce que se puede extraer de la lengua y de cómo eso libera, cómo eso genera un goce diferente, cómo se reencuentra la risa, la alegría, y se desprende la mortificación. Yo creo que más allá de que si Finnegan's Wake es ilegible o no, si Ulises es inabordable, si tiene partes espantosas o lo que sea, yo cada vez pienso más la obra completa de... me dicen cosas tan lindas que no me cuesta seguir hablando. La obra completa de Joyce es un gran acto de libertad. No sé si algún otro escritor habrá hecho algo parecido alguna vez en la historia universal de la literatura. Es tal como se lo propone al final del Retrato de artista adolescente, que iba a tratar de vivir su arte de la manera más libre que le fuera posible. Yo creo que lo logró con creces. Que no quiere decir esto que el tipo haya sido un dechado de felicidad, ni que su vida haya sido un lecho de rosas, ni que haya tenido una vida magnífica. Para nada. No pasaba por ahí. Tuvo una vida muy difícil. No le publicaban los libros. Bueno, esta conexión de Pound con T.S. Eliot, y que Pound le sugiere que se vaya a París, o Eliot, no me acuerdo cuál de los dos, porque ahí quizás tenía más probabilidades de que le publicaran Ulises. Bueno, y ahí viene toda la historia con Sylvia Beach y qué sé yo.
eh, porque no le publicaban los libros, y cuando le publicaron Dublineses se lo quemaron completo, toda la edición. Entonces no fue una vida que uno dice, ay sí, era un celebrity, la pasaba bomba. No, para nada, no la pasó bomba, tuvo una vida muy difícil, él, Nora, sus hijos, pero dejó, creo yo, un legado para la humanidad invaluable, invaluable. Creo que quizás a la altura de Freud. Seguramente en la literatura produjo un sismo, porque les contaba la última vez, lo que hace Joyce es alterar por primera vez en la historia, de la lectura, alterar a través de la resonancia y de sus palabras valija la velocidad a la que se lee, y leer pasó a ser otra cosa a partir de Joyce, ¿no? Como lo es a partir de Freud, obviamente. O sea, yo les contaba que Piglia decía que seguíamos leyendo a la misma velocidad que se leía en la Grecia antigua, en la época de Aristóteles. Bueno, con Joyce eso no es así, porque uno lee una frase y como si estuviera escuchando una partitura interpretada por una orquesta sinfónica, no puede distinguir un sonido de otro, pero a uno le invaden miles de sonidos a la vez. Bueno, Joyce hace eso con las palabras. Entonces, cuando uno lee cosas que escribe él, tiene esta sensación, ¿no? A mí me gusta definirlo como que son palabras que logran producir fuegos artificiales, que uno ve que salen lucecitas a medida que, de colores, a medida que va leyendo. Y eso no lo logra cualquiera, ni hay muchos que hayan logrado eso a lo largo de la historia. No sé en los que vendrán, pero si miramos retrospectivamente no hay muchos que hayan logrado eso, y con la contundencia que lo hizo Joyce. Así que bueno, feliz cumpleaños, mi querido James. Te venero, te leo, aprendo, enriqueces mi vida. Ojalá ustedes lo lean y le pase algo parecido. Y gracias a todos los que estuvieron. Ahora voy a contestar todo lo que me escribieron, gracias a lo que pude leer de reojo, las cosas maravillosas que me dicen. Me gusta mucho compartirlas con ustedes, y también la literatura para mí es eso, ¿no? En algún punto es una experiencia que se comparte. Lo mismo escribir. Yo escribo, de paso les cuento que terminé mi próximo libro. Yo escribo, pero no soy de esa gente que escribe, que dice, no, yo no quiero publicar, a mí no me interesa que me lean, quemen todo, como hizo Kafka, ¿no? Quemen todo lo que escribí. No, yo no soy así. Para mí, si lo que yo escribo no pasa a alguien más, si lo que yo escribo no es leído por alguien y no es experimentado por alguien, y lo que yo escribo y el otro lee no le produce nada, es como que es letra muerta. Así que para mí la experiencia de la literatura, ya sea como escritora o como lectora, es para compartir, para hacerla circular. Así que y mucho más con Joyce, porque es como una especie de cruzada. Tratar de volverlo amable a los lectores, al menos de habla española. Así que bueno, gracias a todos. Sí, vamos a ver. Está ahí saliendo del horno, está en proceso el prólogo. Vamos a ver, no quiero adelantar nada. Es algo absolutamente peculiar, no se parece a nada de todo lo que escribí antes. Y lo que sí puedo decirles que es lo más exigente que escribí y lo más difícil. Así que, bueno, nos estamos viendo. La feliz parte del verano que queda. Se compone el clima en los próximos días, así que vuelve otra vez el verano. Muchas gracias a todos los que se pasaron, a pesar de ser vacaciones y día de verano y noche, tarde. Y festejemos todos, brindemos porque existió James Joyce, y por
y por la genialidad que transmitió, ¿no? Que, como les dije una vez, y con esto cierro, está muy insinuada al comienzo ya de Ulises, cuando Molly, tirada en la cama, le pregunta a Leopold sobre algo que había leído la noche anterior. Ella leía novelitas baratas de pseudoeróticas, ¿no? Entonces le pregunta a Leopold, ¿qué quiere decir esta palabra? ¿No? Y la palabra era metempsicosis. Y ella dice, métense cosas. Ya desde ahí empezamos a saber quién va a ser Joyce en materia de lenguaje y de creación. Claudio, no te amargues, yo lo subo en 5 minutos al Facebook, lo subo a mi canal YouTube. Suscríbanse al canal YouTube, es gratis, no les van a llegar propaganda, no les van a llegar propuesta de nada, no los voy a fastidiar, solamente se pueden suscribir, ahí van a encontrar todas mis lecturas, y si no en Facebook, pero en el canal es mucho más fácil porque están listadas una tras la otra, con fecha y con título y tema. Así que bueno, buenas noches para todos, infinitas gracias nuevamente a los que se aparecieron, y ahora en nada lo subo y les... Gracias, Gabriela, muchas gracias, muchas gracias. Y en un ratito un poquito más largo está en YouTube. Feliz verano para todos, buenas noches, y la próxima no sé cuándo será, ya veremos. Bueno, hasta pronto, cuídense, chao.